La semana pasada, como parte del paquete de anuncios para contener el impacto de la crisis, el gobierno anunció el relanzamiento de los créditos de la ANSES. Los créditos de la ANSES antes se llamaban créditos Argenta, ahora se llaman créditos ANSES, pero son créditos que están destinados al público receptor de asignaciones por hijo, asignación universal por hijo, jubilaciones, pensiones no contributivas y asignaciones familiares en el caso de quienes ganan sueldos más bajos. Esto se relanzó la semana pasada. Desde ese relanzamiento de la semana pasada, o sea, en 5 o 6 días hábiles, la ANSES ya entregó 706.350 créditos a jubilados y beneficiarios de asignación universal por hijo. Solamente para los beneficiarios de asignación universal por hijo, a quienes les prestan 13.000 pesos por hijo a devolver en cuotas de entre 2 y 3 años, solamente a ellos les prestaron a 500.000 de personas. En 2017 habían lanzado esta modalidad de los créditos Argenta justo antes de las elecciones, apenas 3 semanas antes de las PASO, y dieron entre ese momento y las elecciones generales de octubre, las legislativas, dieron 3 millones de créditos. Para ser más exacto, les voy a decir, el viernes previo a las elecciones generales, en solamente 9 semanas, la ANSES había dado 1.534.000 créditos a beneficiarios de asignación por hijo y otros 900.000 créditos a jubilados y empleados en relación de dependencia con ingresos equivalentes a menos de 3 salarios mínimos vital y móvil. En 2017 fue como si hubieran llenado cada día hábil entre las PASO y las elecciones generales un estadio con 35.000 personas y le hubieran dado 10.000 pesos a cada uno. Sí, repito, los créditos Argenta para jubilados y beneficiarios de planes sociales en 2017 repartieron créditos, sobre todo a gente pobre, que fueron el equivalente a llenar todos los días un estadio con 35.000 personas y darle 10 lucas a cada uno a reintegrar en 24 cómodas cuotas que se debitan directamente de la asignación universal. O sea, tienen el recobro asegurado, puede ser debita o de la jubilación, la cuota, o de la asignación por hijo, la cuota de este préstamo. Ustedes me dirán, ¿qué tiene de malo darle préstamos a gente que necesita el dinero, que no llega a fin de mes? Bueno, el problema es que el crédito viene después de que tanto las jubilaciones como las prestaciones sociales se evaporaron por la inflación. Entonces, primero, por efecto de la inflación, las jubilaciones y los planes sociales se hicieron trizas, y después el gobierno, en vez de recomponer esos ingresos para garantizar el acceso a la comida, algo tan elemental como eso en un país que produce para 400 millones de habitantes comida, en vez de eso les presta plata. Bueno, ahora que vuelven las elecciones, vuelve esta misma práctica, lo que yo llamo el choripán financiero, o el populismo financiero. Populismo del siglo XXI, porque ahora además van a ver cómo esto se entrecruza con la campaña. Lo que pasa es que vuelve ahora en un contexto muy diferente, vuelve en un contexto en el cual el gobierno corre de atrás, está muy deteriorado en sus expectativas para la elección, pero además vuelve en un contexto de inflación galopante. 55% interanual marcó la última inflación del INDEC, y ahora que volvió a subir el dólar, que subió un 9% a lo largo de esta semana, no sé de cuánto va a ser la inflación de abril, pero seguro que va a superar con creces lo que aumentaron tanto jubilaciones como incluso asignaciones por hijo, a pesar de que el Fondo Monetario dio permiso y la subieron todos juntos, lo que iban a subir todo el año y qué sé yo. Ahora, fíjense el ritmo al que están repartiendo créditos. En las 9 semanas previas a las elecciones de 2017 fueron 3 millones de créditos. Ahora, en solamente una semana, fueron 700.000 créditos.
O sea que el sistema está bastante aceitado y evidentemente va a ser mucho más lo que entreguen, porque además ajustaron los montos. Antes eran 10.000 pesos por hijo, ahora son 13.000 pesos por hijo. Esto sería hasta ahí una cuestión de demagogia preelectoral, populismo, llámenlo como quieran, pero es darle plata a la gente justo antes de la elección. La de Rucauf con la zapatilla firmada, pero bueno, un poco más moderno y elegante porque es dinero, ¿no? A devolver, ojo. Ahora, el problema es que al mismo tiempo la ANSES generó una estructura que empezó a trabajar la semana pasada en una oficina ahí en la avenida Córdoba al 700, donde tiene su sede la ANSES, una estructura de economistas y de informáticos que se llama Dirección de Análisis e Inteligencia de Datos. ¿Qué es lo que van a hacer estos economistas e informáticos, que cada uno va a ganar más o menos 70.000 pesos, son buenos sueldos, consiguieron gente formada para hacer esto? Bueno, lo que van a hacer es administrar esa información, la que recibe el ANSES cuando da un crédito, y organizarla para distintos usos por parte del Estado Nacional. Cuando alguien va a sacar un crédito al ANSES, le preguntan para qué es ese crédito. La mayoría de la gente dice para arreglar mi casa, para pagar cuentas, para llegar a fin de mes, para pagar el supermercado. Bueno, en la era del Big Data, esa información le puede servir a un gobierno para ganar una elección, incluso si está perdiendo. Y les voy a contar por qué. El padrón a una fuerza política les da los resultados de una elección por escuela, ¿sí? Esa elección se dirime en cada escuela y cada escuela reúne los votantes de 10, 15 manzanas de alrededor. Entonces, si el oficialismo tiene acceso a los datos, al DNI de los sacadores de esos créditos, de los tomadores de esos créditos, y cruza esos datos con los resultados electorales del padrón por cada escuela, tiene, con bastante aproximación, y con el software que hay ahora, con los algoritmos, con los métodos de procesamiento de Big Data, tiene con una aproximación del 60-70%, casi que tiene a quién votó cada persona. Hay un montón de científicos de datos en el mundo que dicen que esto debería estar prohibido. ¿Sabes quién dice que debería estar prohibido, por ejemplo? Edward Snowden, uno de los que destapó los escándalos de datos, cómo se usaban los datos por parte del gobierno de Estados Unidos, los datos personales. Con esa información, lo que pueden hacer el oficialismo en este caso es microsegmentar la campaña. Entonces, si alguien declara que toma un crédito para ir al supermercado o para llegar a fin de mes, bueno, hacer que a ese le llegue, porque también tienen con su nombre su Facebook, su cuenta de Twitter, por quién simpatiza políticamente, qué expresión, eligiendo algunas palabras pueden ver qué expresión política le corresponde. Entonces le pueden hacer llegar a ese una campaña a su medida. O sea, que no le llegue la imagen del presidente Macri diciéndole a una vecina qué medidas de alivio van a tomar, sino que le llegue, por ejemplo, una propaganda de las cloacas que se están haciendo en ese barrio o la obra que se está haciendo en el otro barrio para que a él le resulte simpático. O que le llegue, por ejemplo, una publicidad negativa de otro candidato al cual ese tomador de crédito, por ejemplo, simpatiza o le gusta. Repito, es una técnica de manejo de las campañas del siglo XXI, a la cual los políticos del siglo XX no le encontraron la vuelta todavía y muy pocas fuerzas políticas del mundo lo saben hacer. ¿Cuál es el problema? Bueno, esto, que usa los datos personales y juega muy al filo del reglamento de lo que puede hacer un gobierno con la información de la gente. A eso se le suma el efecto de usar plata del Estado para repartir préstamos justo antes de una elección. ¿Pero qué pasó esta vez, a diferencia de 2017? Empezaron mucho antes. Esto es abril, no es agosto, como en 2017. ¿Por qué empezaron tanto antes, existiendo el riesgo de que esa plata se la gaste el que saque el crédito? Porque puede pasar que alguien saque 13.000 pesos por hijo, si cobra una asignación por hijo, se la gaste en llegar a fin de mes este mes, se la gaste en llegar a fin de mes el que viene, y cuando llegue agosto, cuando lleguen las PASO, ya esa plata no exista más. Bueno, yo creo que lo adelantaron por la crisis que se desencadenó en las últimas 2 o 3 semanas, y que es la forma que encontró el gobierno para transitar este momento de crisis durísima que estamos viviendo y llegar a las PASO
más o menos decentemente. Pero no es ni más ni menos que eso. Es repartir choripanes como los que se denostaban antaño, pero esta vez los choripanes son a devolver en cuotas